Y sigue bendiciéndonos, Dios. Sigue bendiciéndonos, Padre Celestial. Porque sin ti nada somos, sin ti estamos perdidos. Pero contigo lo tenemos todo, Dios. Convéncenos, Dios, de que eres tú el que nos da la vida, la salud, los bienes que necesitamos y la salvación para nuestras almas, la vida eterna. Todo viene de ti, Señor. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de ti, Padre Dios, Padre de las luces. Aleluya, aleluya. Danos, Señor, danos una vez más tu palabra. Envíanos tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Háblanos una vez más ahora, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiando este mensaje. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, nos exhorte, nos reprenda, nos redarguya y nos convenza, Señor, y nos guíe a un verdadero arrepentimiento, para que dejemos de hacer lo malo, para que andemos en tu perfecta voluntad. Hazme un instrumento en tu mano, Dios. Manda pasar un carbón encendido de tu altar, Señor, sí, de tu altar, por mis labios, y purifícame y úsame. Dame palabra, Dios. Dame gracia para hablar tu palabra. Y que sea tu Espíritu Santo el que esté llenándonos con tu palabra, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas rebosen de tu palabra. Que tu palabra se haga vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Aleluya. Oh, santo, santo es el Señor. Aleluya. Los niños van a pasar allá afuera con sus maestras para que los atiendan con las clases especiales. ¿Qué les están dando? Los niños allá afuera con sus maestras, por favor. Aleluya. Si algún niño no quiere salir porque no se siente bien afuera o no se porta bien afuera y quiere quedarse solamente aquí, el papá, la mamá, contrólenlo bien, por favor, ¿sí? La idea es que aquí estemos con reverencia. La idea es que aquí estemos con toda la disposición para nuestro Dios. Y afuera los niños sean atendidos también. Y vamos a estar dando lectura. Vamos a estar leyendo en la epístola de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y de ahí nos brincamos a Gálatas capítulo 4, versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Y Gálatas capítulo 4, versículo 11. Y leemos así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó para que no obedezcan a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado como crucificado entre ustedes? 4:11. Temo por ustedes que yo haya trabajado en vano en ustedes. Y esto es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Porque tu palabra es buena. Es buena la palabra de Dios. Aleluya. Siéntense, por favor. Pónganse cómodos. Aleluya. Aunque la introducción al tema se antoja como que está agresiva, pero la palabra de Dios es buena. Porque dice el Señor
que cuando Él nos agrede, cuando Él nos castiga, nos azota, cuando Él hace la herida, también la sana. Entonces la palabra de Dios es buena. Aleluya. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién? Aquí dice, ¿quién los fascinó? ¿Quién los enredó de una manera tan deleitosa? Los convenció para que ya no obedezcan a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado como crucificado entre ustedes. Tengo temor, dice el versículo 11 del capítulo 4, siento grande temor de que todo el tiempo que he trabajado con ustedes ha sido en vano. No les ha servido para nada. Y es palabra de Dios. Amén. Sí, creo que sí la leyeron allá en la pantalla, ¿verdad? Gloria al Señor. A los Gálatas, en su momento, Pablo los elogiaba porque eran una iglesia amorosa, una iglesia compasiva. Habían conocido el amor de Dios que les había sido manifestado por nuestro Señor Jesucristo. Reconocían el amor de Dios en Cristo Jesús, crucificado y muerto en esa cruz por ellos, para liberarlos del pecado, de la esclavitud de Satanás, de la amenaza del infierno, para darles una nueva vida que les prolongaría hasta la eternidad en la gloria del Padre. Era una iglesia que había reconocido a Jesucristo, al Padre, su amor, su misericordia, su perdón y su salvación, y andaban en su amor. Dice Pablo, yo veía gran amor que había en ustedes, porque cuando fui con ustedes, Pablo ya iba con una enfermedad en su cuerpo. Dice, y en lugar de rechazarme, me recibieron con tanto amor. Me veían como si yo fuera un ángel del cielo entre ustedes. Con amor me recibían, con amor me atendían. Yo lo veía, yo lo sentía. Veía el amor de ellos. Al grado, les dice, que si les hubiera sido posible, se hubieran arrancado sus ojos para ponerlos en lugar de los míos. Tal parece que la enfermedad del aguijón en la carne que Pablo padeció por toda su vida hasta su muerte, era una enfermedad de los ojos. Ojos hinchados, ojos saltones. Y Pablo decía, me recibieron con amor. No sentían repugnancia por mí. Sentían amor por mí y me lo demostraban. Y Pablo daba testimonio del amor de los Gálatas, de su misericordia, de su bondad, de su entrega, de su reconocimiento a Dios y a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y de su obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les daba testimonio, les reconocía. Pero ahora Pablo en esta carta que les escribe a los Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 1, ¿cómo les dice? Gálatas insensatos. Oh, Gálatas insensatos. ¿Sí sabes tú lo que es insensato? Es falto de inteligencia. Sin inteligencia, sin prudencia, sin madurez, sin sabiduría, en grado de ignorancia, insensatos, incapaces de entender la verdad que antes habían recibido. A ese grado se bajaron, a ese nivel. Y no podía decirles de otra manera. Es una insensatez
apartarse de nuestro Señor Jesucristo y no obedecer al Evangelio. Es una insensatez. Entonces aquí Pablo está hablando a una iglesia insensata, a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Una iglesia insensata que, habiendo vivido en el amor, en la paz, en la misericordia, en la verdad de Dios manifestada por nuestro Señor Jesucristo, se habían olvidado de todo eso, al grado que Pablo les dice: ¿acaso alguien les enseñó otro evangelio? ¿Alguien les enseñó diferente a lo que yo les enseñé? No hay otro evangelio, les dijo. No existe otro evangelio, no hay, no. Y si alguien les habla de otra manera de entender el evangelio, de interpretarlo, ese sea maldito, les decía. Aun si un ángel del cielo baja y les muestra un evangelio contrario al de Cristo que yo les enseñé, ese ángel sea maldito, y no lo reciban. No reciban a nadie que les hable en contra de la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el cuidado que debemos de tener todos nosotros de recibir en nuestros hogares, de decirles bienvenidos a quienes llegan presentando evangelios diferentes, porque en la actualidad sí existen. Y no es que haya otro evangelio, el evangelio de Cristo es uno, pero hay quienes lo tuercen y lo malinterpretan y lo enseñan malinterpretado. Una iglesia insensata, una iglesia que, a pesar de que había recibido de Dios, del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Pablo, el conocimiento de la verdad, y habían caminado en la verdad y en obediencia, ahora se habían apartado. Cayeron en ignorancia, cayeron en insensatez. Por algo Pablo en el capítulo 4 y versículo 11 les dice: ay, tengo temor de que todo lo que trabajé con ustedes fue en vano. No veo el beneficio. Ya no veo que les esté sirviendo tanto que trabajé con ustedes, enseñándoles, hablándoles, trayéndoles sana doctrina, consolándolos, ayudándolos, rogando por ustedes. Y ahora fue en vano, porque ya no dan muestra de ser seguidores de Cristo, obedientes al Evangelio. Bendito el nombre del Señor. Yo recuerdo años atrás, como algunos de los que están aquí recordarán, cuando en esta congregación, cuando en esta iglesia se movía el Espíritu Santo en profecías, en visiones, en sueños proféticos, en milagros. Cuando en esta congregación se vivía en el temor de Dios, en obediencia al Evangelio. Con sus prietitos en el arroz, que nunca faltan, por supuesto, ¿verdad? Porque algunos tal vez se están acordando también de detalles. Pero con manifestaciones del Santo Espíritu de Dios. Enfermos de cáncer sanaban. Enfermos de SIDA sanaban. Hombres y mujeres clínicamente desahuciados para tener hijos, parían hijos. Bueno, las mujeres tenían hijos. Testimonios vivos de lo que Dios hacía. Peligros. Muertos resucitaban. Lo comentábamos el domingo pasado. Muertos resucitaban.
No uno, ni dos, ni tres, varios. Aquí en esta congregación, en nuestras familias. Milagros grandes. Dice mi esposa que el Señor le dijo hace unos momentos que el Señor va a volver a hacerlo. Pero necesita limpiar la iglesia. Limpiar la iglesia. Limpiarte a ti. Una vez el Señor limpió esta iglesia, ¿saben? Hace muchos años. Yo le rogaba, Señor, limpia la iglesia, limpia la iglesia. Pero Dios sabe que yo le decía, limpia la iglesia. Que a todos los que estábamos en la iglesia nos sacara las telarañas, la basura, el desamor, las críticas, los chismes, la maldad que había entre nosotros. Porque había mucha malicia y muchas cosas malas en la iglesia también. Y yo le rogaba que nos limpiara a todos, que nos santificara, que nos purificara. Y Dios limpió la iglesia. Dios la limpió como a los 2 meses de que yo estaba rogándole junto con toda la iglesia, culto tras culto. Dios limpió la iglesia, sacó como a 70 personas de aquí, se las llevó a otro lado. Así limpió la iglesia. Así limpió la iglesia. Y aunque yo sentía dolor en mi corazón porque de momento no lo entendía, el Señor me consoló y me dijo, me has rogado mucho que limpie la iglesia, ya la limpié. Ahora trabaja con los que se quedaron, porque los que se quedaron están limpios. Son limpios, son gente dispuesta, son gente que quiere obedecerme, son gente que quiere luchar. Dice mi esposa que el Señor le acaba de decir que va a limpiar la iglesia para poder volver a hacer grandes cosas. La va a limpiar. Va a destapar las ollas que ahorita están cubiertas, tapadas. Gloria a Dios. Pero también los que están aquí de aquellos tiempos recordarán, andábamos en el temor de Dios. Las hermanas cuidaban mucho venir con su cabeza tapada, sus faldas bien decentes, sus blusas sin enseñar cuerpo ni formas, recatadas como dice la Escritura. Hubo descuidos, descuidos en cubrirse la cabeza en la iglesia, descuidos en visitar otras iglesias donde no hay la costumbre ni la enseñanza de taparse la cabeza, e ir sin taparse la cabeza como si solamente aquí fuera necesario. Como si solo aquí fuera necesario porque el pastor así lo enseñaba aquí, olvidándonos de que no es el pastor sino el Espíritu Santo el que dice: la mujer, si va a orar, si va a profetizar, tápese la cabeza, cúbrase la cabeza. Y el varón no se cubre la cabeza. Pero si es Dios el que dice, donde estés, en cualquier otra congregación, aunque ya no se acostumbre y te vean como bicho raro, allá debes estar con tu cabeza cubierta porque estás delante del Señor. No importa. Allá debes ir vestida como dice el Señor que vistas, no como allá les permiten que anden vestidas. Los varones, cuidar de igual manera nuestros arreglos, nuestra presentación. Hay muchas iglesias cristianas evangélicas donde aún los pastores ministran con cachucha. No se diga los ministros de alabanza, las ministras de alabanza, con atuendos descuidados, de una manera penosa. Cuando la iglesia se descuida, cuando la iglesia deja de obedecer al Evangelio, las enseñanzas del Espíritu Santo, la iglesia cae en insensatez, haciendo a un lado lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado, como nos ha querido guiar, para que pueda manifestarse la gloria de Dios, y viviendo como bien les parece, o como enseñan en otras partes, porque allá dicen que no es necesario que te tapes la cabeza.
Y son muchas iglesias donde dicen que no es necesario que la mujer se tape la cabeza. Eso es otro evangelio diferente. No es el de Cristo, no es que el Espíritu Santo nos enseñe aquí. ¿Y por qué atender algo diferente a lo que el Señor nos ha enseñado? Cuidado, las mujeres ni de broma se ponían pantalones, ni para andar en su casa, ni para salir a la calle. Pero ¿qué pasa cuando nos descuidamos? Cuando dejamos de obedecer al Evangelio para obedecer otras voces que nos llegan de otras denominaciones y que vemos también todo eso. Se va apartando la gloria de Dios. Si bien no nos ha abandonado, porque milagros hemos seguido viendo. Milagros hemos seguido viendo. Pero como se decía en el tema que les presenté este jueves, ojalá que lo hayan visto, que lo hayan atendido. Nos hemos conformado con migajas de las que se les dan a los pordioseros, a los menesterosos, cuando debiéramos estar comiendo a la mesa de Cristo, de sus manjares. Cuando la iglesia se descuida de ser responsable delante de Dios, cuando la iglesia ya no siente un compromiso con el Señor Jesucristo, cuando la iglesia ya no siente compromiso con su participación, con su asistencia personal a estos cultos, cuando la iglesia viene cuando puede, y que conste que no puede porque tiene otras cosas más importantes que hacer que estar en la presencia de Dios. O cuando la iglesia no viene porque de plano no quiere venir aunque sí pueda. Cuando la iglesia se descuida, se nota, hay señales, se nota. Y caemos en una iglesia insensata. Insensata. A Pablo todo eso le dolía tanto. Tanto le dolía. Y qué bueno que a Pablo nos dejó la enseñanza escrita en esa carta a los Gálatas, porque nos damos cuenta que sigue teniendo vigencia, sigue siendo válida la exhortación, la observación y el juicio que él está haciendo. Juicio superficial en cuanto a la forma de verlos, no de condenarlos, por supuesto, ¿no? Verlos como insensatos, calificarlos de insensatos. Alabado el nombre del Señor. Que en el versículo 19 del capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 19, Pablo sentía tanto dolor por la iglesia de Galacia, por ver sus descuidos, su abandono, que decía: siento dolor por ustedes, estoy sufriendo por ustedes. Y mis dolores y mis sufrimientos son como dolores de parto, hasta que pueda ver a Cristo formado en ustedes. Pablo ya no veía a Cristo en la iglesia de Galacia, ya no lo veía en los Gálatas, ya no lo veía. Veía carne, veía deseos mundanos, veía vanidades, veía pleitos. La iglesia se había apartado del amor de Cristo, del amor de Dios y del amor entre ellos mismos. Del amor entre ellos mismos. Al grado que ahí mismo en capítulo 5 de la epístola a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 15, de manera especial Pablo les hace esta referencia. Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 15. Porque ustedes, hermanos, a libertad han sido llamados.
Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino por amor, para servirse por amor los unos a los otros. Hermanos, ustedes son libres, dicen. Fueron llamados a ser libres. Pero en esa libertad no hagan lo que hace el mundo, no hagan lo que hacen otras congregaciones apartadas de la obediencia, de la paz, de la santidad, de cómo deben de ser delante de Dios. Que su libertad no sea para darle gusto a su carne, a su naturaleza, para agradarse a sí mismos, con lo que se visten, con lo que se ponen, con lo que hacen, a donde van. Que esa libertad no sea para apartarse y alejarse más de Cristo. Les decía Pablo, sí, son libres, a libertad fueron llamados, pero no usen la libertad como una ocasión para su naturaleza carnal, en perjuicio de todos ustedes, sino que esa libertad les dé la capacidad de servirse, que con libertad se sirvan los unos a los otros, por amor los unos a los otros. Vuelve a mencionarles la importancia del amor. El amor entre los hermanos, el amor como una manifestación de obediencia a nuestro Señor Jesucristo, que nos dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. ¿Cómo conocer a un discípulo de Jesús? Cuando él ama a todos, cuando ama hasta a sus enemigos, cuando ama a los que le hacen daño. En esto conocerán todos que son mis discípulos, cuando tengan amor los unos para con los otros, y no importa quién sea el otro, sea tu padre, tu madre, tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu mejor amigo o tu peor enemigo. Amor los unos para con los otros. Aleluya. Dice el versículo 14: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen los unos a los otros, miren que también no vayan a consumirse los unos a los otros. A ese grado les decía Pablo que podían llegar a autodestruirse unos contra otros. A ese grado. Se están comiendo unos a otros, decía Pablo. Ya no se aman, ya no se cuidan, ya no se protegen, ya no se cubren sus faltas unos a otros con amor. Ahora hablan mal unos de otros, se quejan unos de otros, se atacan unos a otros. Y qué tristeza que esto venía desde los hogares. Desde los hogares venía todo esto. Porque el esposo se quejaba de la esposa, hablaba mal de la esposa, peleaba con la esposa, peleaba con los hijos, destruyendo el matrimonio y la familia. Porque la esposa se quejaba del esposo, hablaba mal del esposo, renegaba contra el esposo, se peleaba con los hijos, destruyendo su matrimonio y a sus hijos. Y los hijos contra los padres y los hermanos contra los hermanos. Y así, y todo eso se reflejaba en la iglesia. Lo que viene del hogar se refleja en la iglesia. Mas lo que te alimenta en la iglesia y te nutre en la iglesia y que te hace fructificar en la iglesia, también se refleja en tu hogar. Si es que aquí te nutres, si es que aquí te alimentas, si es que aquí aprendes el amor de Cristo y la obediencia al Evangelio, eso se va a notar en tu casa, en tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos, con tus hermanas, con todos.
Pero si se quejan unos contra otros, si hablan mal unos de otros, si se atacan unos a otros, se están comiendo unos a otros, decía Pablo, se están destruyendo unos a otros. Cuando su libertad no es para eso, su libertad es para que se amen los unos a los otros, como Cristo lo mandó. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Mande? Alabado el nombre del Señor, ¿sí? Alabado el nombre de Cristo. Y complementamos el mensaje con este canto. Hermano que buscas de Cristo, quiero recordarte que Dios es amor. Si muestras que tienes prejuicios, orgullo y envidias, no tienes temor. Debes amar a tu hermano y darle la mano si amas a Dios. Recuerda, muy claro te ha dicho, si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Recuerda, muy claro te ha dicho, si no amas a tu hermano, no amas a Dios. Sabe Dios si ese será el que ahora desprecia. Puso Dios para darle a tu vida una prueba, si así es Dios, sí mi Dios, si así es Dios, sí mi Dios. Tampoco debes olvidarte ni por un instante de hacer caridad, pues esta y el amor están juntos. Mi Dios me lo dice, mi Dios de bondad. No olvides nunca al desdichado y al necesitado, de él ten piedad. Sin ella no mires al cielo, porque desconsuelo Dios te mandará. Sin ella no mires al cielo, porque desconsuelo Dios te mandará. Sabe Dios si ese ser al que ahora desprecias puso Dios para darle a tu vida una prueba, si así es Dios,
Sí, mi Dios, sí, así es Dios, sí, mi Dios. Alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley en esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Los Gálatas a tal grado empezaron a desobedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se olvidaron que de tal manera amó Dios al mundo, que a su propio Hijo lo dio para perdonarnos y para salvarnos a cada uno de nosotros, para que por la fe que es en su nombre tengamos vida eterna. Se olvidaron del amor de Dios, se olvidaron del amor de Cristo, y ya no les importó obedecer al evangelio, porque para obedecer al evangelio tienes que amar a Cristo. No puedes obedecer a alguien a quien no amas. No sujetarte al evangelio, no obedecer al evangelio, significa claramente que no te importa la persona que te está dando esas enseñanzas. No te importa, no la amas, y por eso no lo obedeces, por eso no le haces caso. O si le haces caso un tiempo, no le amas tanto como para continuar siempre obedeciéndole. Esto les pasó a los Gálatas, y esto está pasando en el mundo entero. Jesucristo lo dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas, el amor de muchos se ha enfriado. Ya no hay amor, ya no hay compasión, ya no hay misericordia, ya no hay bondad, ya no hay perdón, ni dentro de los matrimonios, ni dentro de las familias, ni en los hogares, ni en las congregaciones, mucho menos con la gente de nuestra sociedad que nos rodea. En esta palabra se cumple la ley de Dios: ama a tu prójimo. Pero dice el Señor que si tú no amas a tu prójimo, tampoco amas a Dios. Y Pablo fue muy claro cuando dijo: el que no ame a nuestro Señor Jesucristo, el que no ama a Cristo, y lo demuestra con sus hechos, con su desobediencia, con su amor al mundo y a sus vanidades y a sus engaños y a sus propios placeres carnales, el que no ama a Cristo y demuestra que no lo ama, es maldito, dice el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, Dios lo dice. Porque si Cristo nos amó de esa manera, que entregó su vida y derramó su sangre por nosotros, y no le correspondemos con agradecimiento y amándole, pues entonces para nosotros todo eso ha sido en vano. Pablo se quejaba: lo que he trabajado con ustedes ha sido en vano. Pero Pablo trabajó. Pablo sirvió a la iglesia. A Pablo le contaba todo lo que hizo. El problema era para los Gálatas. En las iglesias cristianas evangélicas, los pastores pueden darle el mejor alimento a la congregación, y la congregación tiene todo el derecho de pisotear ese alimento y no obedecerlo, ignorarlo. Así, ignorarlo, y no someterse a lo que sus pastores les enseñan y les exhortan y les piden. Yo me temo que aquí hay mucho desperdicio del alimento celestial, de la palabra de Dios que el Señor nos ha dado y que hemos comprobado es buen alimento, es palabra sana, es palabra para vida eterna. Yo me temo que aquí hay mucho desperdicio, que aquí se ignora y se tira al piso el alimento que el Padre nos da para nosotros, el alimento que el Padre nos envía domingo, martes y jueves, y que nosotros
como bolsas que contienen algún desecho que no vale la pena, nomás ahí lo dejamos. Y no abrimos, y no sacamos, y no lo aprovechamos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién les enseñó que podían apartarse de la obediencia al Evangelio? Que les mostró a Cristo crucificado, muriendo por ustedes para perdonarlos y para salvarlos y para darles vida eterna. ¿Quién les enseñó que podían apartarse de esa gran verdad y de ese gran don de Dios? El pastor puede orar mucho por ustedes. El pastor puede buscar de Dios el alimento adecuado para ustedes. Pero también el trabajo del pastor puede ser en vano. Puede ser en vano. Y a ustedes no les está sirviendo. Pero yo no me voy a quejar. Y Pablo tampoco se quejaba, pero sí lo manifestaba. ¿Y sabes por qué Pablo no se quejaba? Ni yo me quejo, ni ningún pastor sano va a quejarse de ver que la congregación desperdicia el esfuerzo que se está haciendo con ellos. ¿Sabes por qué no nos quejamos? Porque peor es lo que Cristo hizo por todos los pecadores, por toda la humanidad, y que para muchos es en vano. Y lo hizo Cristo. Dejó su trono de gloria, bajó a la tierra, estuvo aquí entre los pecadores, hizo muchas cosas, demostró el reino de Dios, demostró su amor, su perdón, su misericordia, demostró todo. Y para muchos todavía es en vano. Así que ¿por qué quejarnos? ¿Por qué quejarse Pablo? ¿Por qué quejarme yo u otros pastores de que nuestro trabajo en ustedes es en vano y no les sirve para nada? Porque no lo aprovechan, porque lo ignoran, porque lo desperdician. Si lo que hizo Cristo sigue siendo en vano para muchos de nosotros, y eso sí debíamos de sentirlo con dolor, que Cristo haya trabajado en vano, que Cristo haya sufrido, y no dolores de parto, dolores de muerte en su propio cuerpo, para poder hacernos nacer a nosotros. Y para que nosotros sigamos con las mismas broncas, peleados con la mujer, peleadas con el marido, peleados con los hijos, hermanos contra hermanos, amigos contra amigos, con los vecinos, etcétera, 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 ignorando el amor de Cristo, que de tal manera nos amó. Padre, te damos gracias. Padre, gracias por esta exhortación. Gracias, Padre, porque yo puedo decir que tú sigues trabajando, sigues haciendo por nosotros lo que te corresponde, exhortándonos, reprendiéndonos, redarguyéndonos, aconsejándonos. Pero convéncenos, por favor, Padre, convéncenos, porque muchos todavía no estamos convencidos. Y si bien decimos que no rechazamos tu exhortación, tu corrección, tu enseñanza, pero si no lo obedecemos, es porque no nos convencemos. Padre, convéncenos y ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a dejar de ser insensatos. No sigamos siendo una iglesia insensata. Que la sabiduría celestial llene nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Que el temor de Dios nos invada, Dios, para cuidar todos los detalles en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestras manos, nuestros pies, para que nada hagamos que te ofenda a ti, nada que te desagrade. Dios, por favor, no dejes de hablarnos, porque mientras nos hablas es porque aún tienes interés en nosotros, aún te preocupa nuestra salvación y sigues luchando por ella. Padre, no dejes de hablarnos, aunque nos reprendas, nos redargullas, aunque nos avergüences, aunque nos saques los trapos al sol, Señor, pero por tu misericordia, Dios,
por tu misericordia, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos y guíanos en tu verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Aleluya. Y así la iglesia local continuamos unos minutos más en este lugar para terminar lo que nos falta del culto. Despedimos a los hermanos que están a través de Facebook y en YouTube. Y les recuerdo que tenemos cultos en vivo los domingos 11 de la mañana. Y que martes y jueves seguimos enviándoles cultos pregrabados. Que insisto, no los desperdicien, no los menosprecien. Cuando tal vez haya personas que ni siquiera les llega un tratadito, un folletito, que si les llegara, de pronto dieran fruto de salvación. Dios les bendiga, Dios les guarde.